El viento helado de diciembre azotaba los cristales del piso 32 del edificio más emblemático de Madrid. Luminosa Paloma Moreau ajustó su bufanda de lana mientras esperaba frente a las imponentes puertas del despacho de Ambrosio Valentín Vázquez. Sus dedos, aún manchados de tinta de los planos que había terminado la noche anterior, temblaban ligeramente. No era de frío. La secretaria, una mujer de mediana edad con expresión severa, levantó la vista de su escritorio sin mostrar el menor atisbo de cordialidad. «El señor Vázquez la recibirá ahora», anunció con voz mecánica, señalando hacia las puertas de caoba pulida. Luminosa respiró profundo. Había estado en ese despacho docenas de veces durante sus 3 años en Vázquez Holdings, pero algo en el ambiente de aquella mañana se sentía diferente, pesado, ominoso. Al entrar, la vista panorámica de Madrid se extendía ante ella como un manto gris que reflejaba su estado de ánimo. Ambrosio estaba de pie frente a los ventanales, su silueta recortada contra el cielo plomizo. Incluso de espaldas, irradiaba una autoridad que podía resultar intimidante para quien no lo conociera. «Buenos días, señor Vázquez», murmuró, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Él se volvió lentamente. A los 32 años, Ambrosio Valentín Vázquez era la definición de poder contenido. Su traje de corte impecable enmarcaba una figura que hablaba de disciplina férrea y control absoluto, pero eran sus ojos los que siempre la desconcertaban, oscuros como la obsidiana. Parecían capaces de leer cada pensamiento mientras mantenían sus propios secretos bajo llave. «Señorita Moreau», dijo su nombre como si fuera una sentencia. No hubo invitación a sentarse, no hubo cortesías, solo una frialdad que cortaba más profundo que el viento invernal. Luminosa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En todos sus años trabajando allí, jamás había visto esa expresión en su rostro. Era como si estuviera mirando a un extraño. «He revisado su expediente», continuó dirigiéndose hacia su escritorio de nogal macizo, sin apartar los ojos de ella. 3 años en la empresa. Un historial aceptable. ¿Aceptable? La palabra golpeó como una bofetada. Luminosa había derramado su alma en cada proyecto. Había trabajado horas extras sin remuneración adicional. Había convertido los sueños arquitectónicos más ambiciosos en realidades de acero y cristal. Sus diseños habían sido elogiados por clientes y colegas por igual. «Señor Vázquez, si hay algún problema con mi trabajo...» «No hay problema alguno con su trabajo», la interrumpió, tomando una carpeta de su escritorio con movimientos precisos y calculados. «Simplemente hemos decidido reestructurar el departamento de arquitectura». Las palabras flotaron en el aire como fragmentos de hielo. Luminosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Reestructurar?», repitió, su voz apenas un susurro. «Sus servicios ya no son necesarios en Vázquez Holdings», declaró con la misma indiferencia con la que habría comentado el clima. «El Departamento de Recursos Humanos le proporcionará todos los detalles sobre su liquidación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luminosa lo miró fijamente, buscando algún atisbo de humanidad en aquellos ojos que una vez creyó haber visto brillar con algo parecido al interés cuando presentaba sus proyectos. «¿Puedo preguntar la razón específica?», logró articular, luchando por mantener la compostura que amenazaba con desmoronarse. Por un momento, algo parpadeó en la expresión de Ambrosio. Fue tan fugaz que ella no pudo determinar si había sido dolor, arrepentimiento o simplemente irritación por la pregunta. «Los negocios son los negocios, señorita Moreau. No hay nada personal en esta decisión, nada personal». Las palabras resonaron en su mente como un eco burlón. ¿Cómo podía no ser personal cuando había invertido tanto de sí misma en esa empresa? Cuando había creído, tal vez ingenuamente, que formaba parte de algo importante. «Entiendo», murmuró, aunque no entendía nada en absoluto. Se dirigió hacia la puerta con pasos que parecían llevarla hacia un precipicio. Al llegar al umbral, se volvió una última vez. Ambrosio ya había regresado a su posición frente a los ventanales, como si ella ya hubiera dejado de existir para él. «Señor Vázquez», dijo, su voz cargada de una dignidad que no sabía que poseía. «Espero que encuentre lo que está buscando». Él no respondió, ni siquiera se movió. Luminosa salió del despacho con la cabeza en alto, pero tan pronto como las puertas se cerraron detrás de ella, sintió cómo las lágrimas
amenazaban con traicionar su fachada de serenidad. La secretaria la observaba con una mezcla de curiosidad morbosa y aburrimiento profesional. El resto de la mañana pasó como una neblina. Empacar sus pertenencias, despedirse de colegas desconcertados, firmar papeles que oficializaban el final de un capítulo de su vida que había comenzado con tanta esperanza. Mientras esperaba el ascensor con una pequeña caja de cartón en las manos, 3 años reducidos a recuerdos portátiles, se preguntó qué había hecho mal. ¿Había sido demasiado ambiciosa, muy directa, o simplemente había cometido el error imperdonable de confiar en que su trabajo hablaría por sí mismo? Las puertas del ascensor se abrieron con un susurro metálico y Luminosa entró sin mirar atrás. No podía saber que, 32 pisos más arriba, Ambrosio Valentín Vázquez seguía inmóvil frente a los ventanales, con los puños apretados y una batalla silenciosa, librándose en las profundidades de sus ojos oscuros. No podía saber que tomar esa decisión le había costado más de lo que jamás admitiría. Y definitivamente no podía imaginar que, en apenas 6 meses, el destino los volvería a unir de la manera más inesperada y devastadora posible. 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana de diciembre que cambió la vida de Luminosa para siempre. El pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, con sus paredes desconchadas y su vista a un patio interior lleno de tendederos, se había convertido en su refugio y su prisión a la vez. La mesa del comedor, antes ocupada únicamente para las comidas, ahora se alzaba como el centro de operaciones de su nueva realidad. Facturas sin pagar se apilaban junto a ofertas de trabajo rechazadas, mientras que bocetos arquitectónicos abandonados se amontonaban en una esquina como sueños marchitos. «Mija, tienes que comer algo», insistió su madre, Isabel Moreau, entrando a la habitación con una taza humeante entre las manos. A pesar de llevar 30 años en España, su acento francés seguía tiñendo cada palabra con una melodía nostálgica. «No puedes seguir así». Luminosa levantó la vista de la laptop, donde había estado redactando su enésima solicitud de empleo. Los ojos de su madre, del mismo tono miel que los suyos, la observaban con esa mezcla de preocupación y determinación que solo las madres poseen. «Estoy bien, mamá», mintió, forzando una sonrisa que no llegaba a convencer ni a ella misma. «Solo necesito encontrar el trabajo adecuado». Isabel dejó la taza sobre la mesa, apartando cuidadosamente algunos papeles. El aroma a hierbas provenzales llenó el espacio, transportando a Luminosa por un instante a su infancia, cuando los problemas podían solucionarse con un abrazo y una infusión casera. ¿Has pensado en volver a Francia? Tu prima Amélie dice que en Lyon están construyendo muchos edificios nuevos. «No voy a huir», la interrumpió Luminosa, más bruscamente de lo que pretendía. Se suavizó al ver el gesto dolido de su madre. «Perdón, mamá, es solo que esto es mi hogar. España es mi hogar». Lo que no podía decir era que huir significaría admitir que Ambrosio Valentín Vázquez había ganado, que sus palabras frías y su desprecio habían logrado quebrar no solo su carrera, sino también su espíritu. El teléfono móvil vibró sobre la mesa, interrumpiendo el momento. Luminosa lo tomó con esperanza renovada, pero la esperanza se desvaneció al ver que era otro mensaje automático de rechazo de una empresa constructora. «Agradecemos su interés, pero en estos momentos no tenemos posiciones disponibles que se ajusten a su perfil». Cerró los ojos, luchando contra la oleada de frustración que amenazaba con ahogarla. En los últimos meses, había enviado currículums a docenas de firmas arquitectónicas. Había acudido a entrevistas donde le sonreían educadamente antes de encontrar excusas elaboradas para no contratarla. La verdad que no se atrevía a verbalizar era que el nombre Vázquez Holdings en su historial laboral se había convertido en una marca escarlata. Nadie quería contratar a alguien despedido por el CEO más influyente del sector inmobiliario español. «¿Sabes qué?», dijo Isabel, sentándose frente a su hija con determinación renovada. «Vamos a salir. Necesitas aire fresco y yo necesito ver que mi hija no se ha convertido en un fantasma». Antes de que Luminosa pudiera protestar, su madre ya había tomado su chaqueta del respaldo de la silla. «Mamá, lo que tienes que hacer es recordar quién eres», la interrumpió Isabel con firmeza. «Eres Luminosa Paloma Moreau, la niña que construía castillos de arena tan hermosos que otros niños venían solo para verlos,
la joven que diseñó su primer edificio en servilletas de papel a los 15 años. El trabajo no te define, cariño. Tu pasión, sí. Una hora después, caminaban por el Parque del Retiro bajo un cielo de junio que prometía tormenta. Luminosa había olvidado lo liberador que podía ser simplemente caminar sin destino, observar cómo las familias disfrutaban del día mientras los niños corrían entre los árboles centenarios. ¿Recuerdas cuando venías aquí a dibujar?, preguntó Isabel, señalando hacia un banco cerca del estanque donde solían sentarse durante los domingos de su adolescencia. Solía imaginar cómo sería rediseñar todo el parque, admitió Luminosa, sintiendo por primera vez en meses un atisbo de la chispa que había perdido. Senderos que siguieran las rutas naturales de la gente, edificaciones que se integraran con los árboles en lugar de competir con ellos. Ahí está, murmuró Isabel con una sonrisa satisfecha. Ahí está mi hija. Pero el momento de paz se vio interrumpido por el sonido estridente de una ambulancia que atravesaba la ciudad con urgencia desesperada. Luminosa siguió el vehículo con la mirada hasta que desapareció entre el tráfico, sin saber que en ese preciso instante, en el Hospital Universitario La Paz, Ambrosio Valentín Vázquez recibía la notificación que cambiaría todo. El mensaje llegó mientras Ambrosio revisaba los informes financieros del segundo trimestre en su oficina. La vibración de su teléfono personal lo hizo fruncir el ceño. Muy pocas personas tenían acceso a ese número. Su padre, don Cristóbal Vázquez, ha sido ingresado de urgencia. Estado crítico. Requiere su presencia inmediata. Doctor Mendoza. Unidad de cuidados intensivos. Las palabras se difuminaron ante sus ojos. Leyó el mensaje 3 veces antes de que su significado penetrara realmente en su conciencia. Don Cristóbal, el hombre que había construido un imperio empresarial con sus propias manos, el patriarca que parecía invencible incluso a los 67 años, se puso de pie tan bruscamente que derribó la taza de café que había estado bebiendo. El líquido oscuro se extendió por los documentos sobre su escritorio, pero por primera vez en años, Ambrosio no se detuvo a preocuparse por el desorden. Tomó su chaqueta y salió de la oficina con pasos largos y decididos, dejando a su secretaria con preguntas sin respuesta y una agenda completamente desorganizada. El trayecto al hospital se convirtió en una tortura de semáforos rojos y tráfico lento. Cada minuto que pasaba alimentaba una ansiedad que no había sentido desde la infancia, cuando los monstruos bajo la cama parecían reales y solo los brazos de su padre podían ahuyentar el miedo. Pero hacía décadas que no necesitaba los brazos de su padre. Hacía décadas que habían construido murallas de formalidad y distancia entre ellos, comunicándose únicamente a través de informes empresariales y reuniones de directorio. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación real? ¿Cuándo había sido la última vez que había visto a don Cristóbal sonreír sin que fuera por algún éxito comercial? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras las puertas automáticas del hospital se abrían ante él, invitándolo a enfrentar una realidad que había estado evitando durante años, que su padre era mortal y que quizás, después de todo, había cosas más importantes que los balances financieros y las fusiones empresariales. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que algunas revelaciones llegan demasiado tarde, pero otras, las más importantes, llegan exactamente en el momento preciso para cambiar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Los pasillos del Hospital Universitario La Paz olían a desinfectante y esperanza perdida. Ambrosio caminaba por el laberinto de corredores blancos, con pasos que resonaban como latidos de corazón desesperados. La unidad de cuidados intensivos se alzaba ante él como una fortaleza impenetrable, protegida por puertas de cristal que parecían separar el mundo de los vivos del reino de la incertidumbre. El doctor Mendoza lo esperaba al otro lado de esas puertas. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. Su expresión grave no auguraba nada bueno. «Señor Vázquez», lo saludó extendiendo una mano que Ambrosio estrechó mecánicamente. «Lamento las circunstancias de nuestro encuentro. ¿Cómo está?», preguntó directamente, sin preámbulos. No tenía paciencia para cortesías cuando la vida de su padre pendía de un hilo. Su padre sufrió un infarto masivo hace aproximadamente 4 horas. Logramos estabilizarlo, pero su condición es crítica.
explicó el médico, consultando una carpeta llena de informes que parecían sentencias. El daño al miocardio es extenso. Francamente, señor Vázquez, los próximos días serán decisivos. Las palabras golpearon a Ambrosio como puñetazos silenciosos. Don Cristóbal Vázquez, el hombre que había construido un imperio desde la nada, que había enfrentado crisis económicas y competidores despiadados sin pestañear, ahora luchaba contra un enemigo que no podía intimidar ni comprar, su propio corazón traicionero. ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero debe estar preparado. Está conectado a varios equipos de soporte vital, y aunque ocasionalmente recupera la conciencia, su estado es muy frágil. Ambrosio asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. Siguió al doctor a través de un pasillo más pequeño hasta llegar a una habitación donde el sonido rítmico de las máquinas creaba una sinfonía mecánica de supervivencia. La figura en la cama apenas era reconocible como el titán empresarial que había dominado las reuniones de directorio durante décadas. Don Cristóbal parecía diminuto entre las sábanas blancas, su rostro cetrina enmarcado por tubos y cables que lo mantenían anclado a la vida por hilos tecnológicos. «Papá», susurró Ambrosio, acercándose a la cama con pasos vacilantes. Los ojos de don Cristóbal se abrieron lentamente, luchando contra la sedación. Cuando reconoció a su hijo, algo parecido a una sonrisa asomó en sus labios pálidos. «Hijo», su voz era apenas un murmullo ronco. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine». Ambrosio tomó la mano de su padre, sorprendiéndose por lo frágil que se sentía entre sus dedos. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeña esa mano que una vez le había parecido capaz de sostener el mundo? Hay cosas que debo decirte». Don Cristóbal luchó por incorporarse ligeramente, pero las máquinas protestaron con pitidos alarmantes. «Tranquilo, todo puede esperar. Concéntrate en recuperarte». «No», la urgencia en su voz sorprendió a Ambrosio. «No hay tiempo. El cajón del escritorio, en mi casa». Sus ojos se cerraron nuevamente, agotado por el esfuerzo. El monitor cardíaco mostró un patrón irregular que hizo que una enfermera entrara rápidamente para revisar los niveles. «Debe dejar que descanse», le dijo la enfermera a Ambrosio con firmeza profesional. «Puede volver en unas horas». Ambrosio salió de la habitación con la mente turbulenta. Las palabras fragmentadas de su padre resonaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no lograba completar. ¿Qué había en el escritorio de la casa familiar que era tan importante como para mencionarlo en su lecho de muerte? La mansión Vázquez se alzaba en las afueras de Madrid como un monumento a décadas de éxito empresarial. Ambrosio había crecido entre esas paredes de piedra y jardines perfectamente cuidados, pero hacía años que la visitaba solo para ocasiones formales. Ahora, caminando por los pasillos familiares hacia el estudio de su padre, se sentía como un intruso en su propia historia. El estudio de don Cristóbal era exactamente como lo recordaba. Estanterías llenas de libros que abarcaban desde tratados de arquitectura clásica hasta biografías de grandes empresarios, un globo terráqueo antiguo en una esquina y el masivo escritorio de caoba que había sido testigo de decisiones que movían millones de euros. Ambrosio se dirigió hacia el cajón que su padre había mencionado. Estaba cerrado con llave, pero recordaba dónde guardaba la pequeña llave dorada, dentro de una edición primera de Don Quijote, que su padre valoraba como un tesoro. El cajón se abrió con un clic suave, revelando contenidos que hicieron que el mundo de Ambrosio se detuviera. Fotografías, docenas de ellas, pero no las fotografías familiares formales que adornaban el resto de la casa. Estas eran diferentes, íntimas, llenas de vida. La primera que tomó entre sus manos le robó el aliento. Su padre aparecía sentado en lo que parecía ser un pequeño jardín, sonriendo con una calidez que Ambrosio no recordaba haber visto jamás. Pero no estaba solo. A su lado, con un brazo cariñosamente alrededor de sus hombros, había una mujer joven de cabello castaño y ojos dorados que irradiaba una luz especial. Una mujer que era idéntica a luminosa Paloma Moreau. Con manos temblorosas, Ambrosio examinó el resto de las fotografías. Su padre y esa mujer en un pequeño café, riéndose como viejos amigos. Los dos caminando por un mercado, ella ayudándolo a elegir flores. Una imagen particularmente conmovedora los mostraba en lo que parecía ser un hospital. Ella sosteniendo la mano de su padre con una ternura
que hablaba de una conexión profunda e inexplicable. Al reverso de cada fotografía, en la letra cuidadosa de su padre, había fechas y pequeñas notas. Mi ángel guardián, la hija que siempre quise, mi salvación cuando creí que todo estaba perdido. Las fotografías se le cayeron de las manos, esparciéndose por el suelo del estudio, como fragmentos de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Pero la forma que revelaba era tan imposible, tan devastadora, que Ambrosio se negaba a aceptar lo que sus ojos le mostraban. La mujer en las fotografías era luminosa, no alguien parecida a ella, no una prima lejana o una coincidencia genética. Era ella, sin lugar a dudas, y las fechas en las fotografías todas correspondían a un periodo de 5 años atrás, cuando su padre había estado de viaje de negocios en Francia durante varios meses. ¿Qué conexión podía existir entre la empleada que había despedido sin piedad 6 meses atrás y el hombre que ahora luchaba por su vida en una cama de hospital? ¿Qué secretos había guardado su padre durante todos estos años? Ambrosio se sentó pesadamente en la silla de cuero detrás del escritorio, rodeado por las evidencias de una historia que no conocía, de una parte de la vida de su padre que había permanecido completamente oculta para él. Una historia en la que luminosa Paloma Moreau había jugado un papel aparentemente crucial y que él, sin saberlo, había destruido con su decisión cruel de despedirla. El teléfono de la casa sonó en ese momento, cortando el silencio como una cuchilla. Era el hospital. Don Cristóbal había despertado y preguntaba por él. Era hora de obtener respuestas, aunque esas respuestas pudieran cambiar todo lo que creía saber sobre su padre, sobre Luminosa y sobre sí mismo. El camino de regreso al hospital se convirtió en un viaje a través del tiempo y la culpa. Ambrosio conducía por las calles nocturnas de Madrid con las fotografías quemando como brasas en el asiento del pasajero. Cada semáforo rojo le daba tiempo para recordar los ojos de Luminosa aquel día de diciembre, la dignidad contenida en su voz cuando le deseó que encontrara lo que estaba buscando. Había estado buscando algo, o simplemente había estado huyendo de una verdad que su subconsciente ya conocía, pero que su orgullo se negaba a reconocer. La UCI estaba sumida en la penumbra característica de las horas nocturnas. Las enfermeras se movían como fantasmas eficientes entre las habitaciones, vigilando las frágiles fronteras entre la vida y la muerte. Don Cristóbal estaba despierto cuando Ambrosio entró, sus ojos alertas a pesar de la medicación. «Sabía que volverías», murmuró el anciano, un atisbo de la astucia empresarial brillando en su mirada debilitada. «Encontré las fotografías», dijo Ambrosio sin preámbulos, colocando una de ellas sobre la mesilla donde su padre pudiera verla. Los ojos de don Cristóbal se llenaron inmediatamente de lágrimas. Su mano temblorosa se extendió hacia la imagen, rozando con reverencia el rostro sonriente de Luminosa. «Mi pequeña Paloma», susurró. Y había tanto amor en esas palabras que Ambrosio sintió como si le hubieran arrancado algo del pecho. «¿Quién es ella para ti?», preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Don Cristóbal cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas no para respirar, sino para confesarse. «¿Recuerdas cuando estuve en Francia hace 5 años? ¿Esos meses que dije que estaba expandiendo negocios en Lyon?» Ambrosio asintió. Había sido un periodo extraño. Su padre había delegado más responsabilidades de las habituales y había parecido diferente cuando regresó. Más tranquilo, pero también más distante. «Mentí», continuó don Cristóbal, su voz ganando fuerza a medida que las palabras fluían. «Tuve un infarto, uno severo. Estaba solo en un pequeño pueblo cerca de Aviñón cuando me desplomé en la calle. El monitor cardíaco comenzó a acelerar ligeramente y Ambrosio se inclinó hacia adelante, tomando la mano de su padre. «Papá, no te esfuerces. Déjame terminar». Su voz adquirió la autoridad de antaño. «Ella me encontró. Luminosa. Trabajaba a medio tiempo cuidando ancianos mientras estudiaba arquitectura. Cuando me vio caer, no dudó ni un segundo. Me hizo respiración artificial, llamó a la ambulancia, se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos». Ambrosio visualizó la escena. Luminosa, con apenas 21 años, enfrentándose a la emergencia con la misma determinación que había visto en sus ojos cuando presentaba proyectos arquitectónicos. Los médicos dijeron que sin su intervención inmediata,
Habría muerto ahí mismo, en esa calle adoquinada. Don Cristóbal sonrió débilmente, pero ella no se detuvo ahí. Durante mi recuperación, venía todos los días. Al principio, como parte de su trabajo, pero después se quedaba simplemente porque se preocupaba por un viejo gruñón que hablaba demasiado de edificios y muy poco de sentimientos. «¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque era cobarde», admitió don Cristóbal, y la honestidad brutal de esas palabras resonó en la pequeña habitación. «Durante 70 años he construido muros alrededor de mi corazón, muros más sólidos que cualquier edificio que hayamos construido, pero ella los derribó sin esfuerzo, simplemente siendo quien era». Ambrosio sintió que algo se rompía dentro de él, una fisura que había estado formándose durante meses, desde el momento en que pronunció aquellas palabras crueles en su oficina. «Ella me habló de sus sueños de construir espacios que hicieran feliz a la gente. Me mostró bocetos que había hecho en servilletas de papel, diseños que respiraban vida y esperanza». Los ojos de don Cristóbal brillaron con el recuerdo. «Por primera vez en décadas, recordé por qué había empezado en este negocio. No por el dinero o el poder, sino porque quería crear algo hermoso y duradero». «¿Ella sabía quién eras?» «Nunca se lo dije. Para ella, yo era simplemente Cristóbal, un jubilado español que había tenido mala suerte con su corazón. Cuando le pregunté por qué me ayudaba, me dijo algo que nunca olvidaré: porque todos merecemos una segunda oportunidad, especialmente aquellos que han olvidado cómo pedirla». El silencio que siguió estuvo cargado de revelaciones dolorosas. Ambrosio comenzaba a comprender la magnitud de lo que había hecho, pero aún había piezas del rompecabezas que no encajaban. «Pero ella trabajaba para nosotros. ¿Cómo? Yo arreglé eso». Don Cristóbal evitó la mirada de su hijo. «Financié sus estudios finales de arquitectura a través de una beca anónima. Después, usé mis contactos para conseguirle la entrevista en nuestra empresa. Quería tenerla cerca. Quería asegurarme de que estuviera bien». «¿Ella lo sabía?» «Jamás. Era fundamental que nunca lo supiera. No quería que se sintiera obligada hacia mí por gratitud. Su talento era real, Ambrosio. Cada proyecto que creó, cada innovación que propuso, salía de su brillantez natural, no de ningún favor que yo le hubiera hecho». Ambrosio se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al estacionamiento del hospital. Las luces de la ciudad se extendían como estrellas caídas, y por primera vez en su vida se sintió completamente perdido en su propio mundo. «¿Por qué la despedí?», murmuró, más para sí mismo que para su padre. «Porque has heredado mi talento para construir muros», respondió don Cristóbal con suavidad dolorosa. «La despediste porque te asustaba lo que sentías por ella». La verdad golpeó a Ambrosio como un puñetazo al estómago. Durante 3 años había observado a Luminosa con una fascinación que había intentado disfrazar como interés profesional. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba un concepto arquitectónico, la pasión genuina en su voz cuando hablaba de crear espacios que tocaran el alma de las personas. Había estado enamorado de ella desde el primer día, pero en lugar de reconocerlo, había elegido destruir lo que no podía controlar. «Hijo», la voz de don Cristóbal lo trajo de vuelta al presente. «He cometido muchos errores en mi vida. El mayor fue no decirte cuánto te amaba, cuando aún había tiempo para construir puentes en lugar de muros. No cometas el mismo error que yo». «Es demasiado tarde», dijo Ambrosio, sintiendo el peso de 6 meses de orgullo mal dirigido. «Solo es demasiado tarde cuando el corazón deja de latir», murmuró don Cristóbal, cerrando los ojos, «y el tuyo, a pesar de todos los muros que has construido, sigue latiendo. La pregunta es, ¿tienes el valor de usarlo?». Esa noche, Ambrosio se quedó junto a la cama de su padre, sosteniendo las fotografías de una historia de amor y salvación que había estado sucediendo bajo sus narices sin que él lo supiera. Una historia que él mismo había truncado con su ceguera y su miedo. Pero las historias, como había aprendido esa noche, a veces pueden tener segundos actos si uno tiene el valor de escribirlos. El amanecer encontró a Ambrosio exactamente donde había estado toda la noche, junto a la ventana del hospital, observando cómo Madrid despertaba bajo un cielo que prometía lluvia. Las fotografías seguían esparcidas sobre la mesilla, como testimonios silenciosos de una verdad que había tardado demasiado en descubrir. Don Cristóbal dormía profundamente, su respiración más estable que la noche anterior. Los médicos habían mencionado una ligera mejoría.
Pero Ambrosio sabía que su padre estaba librando una batalla que trascendía lo meramente médico. Era una lucha contra el tiempo, contra los arrepentimientos, contra todas las palabras no dichas que se acumulan como deudas emocionales a lo largo de una vida. Señor Vázquez, la voz del doctor Mendoza lo sobresaltó. El médico había entrado con su característica discreción profesional. Debería ir a casa, descansar. Su padre estará sedado varias horas más. No puedo, respondió Ambrosio sin apartar la vista de la figura frágil en la cama. Tengo que estar aquí cuando despierte. El doctor asintió con comprensión. Había visto esa vigilia desesperada muchas veces antes, esa necesidad urgente de compensar años de ausencia en unas pocas horas robadas a la eternidad. Cuando finalmente se quedó solo, Ambrosio tomó su teléfono con manos que temblaban ligeramente. Tenía una llamada que hacer, una que había estado posponiendo durante horas por pura cobardía. Investigaciones Márquez. Buenos días, respondió una voz eficiente al otro lado de la línea. Habla Ambrosio Vázquez. Necesito que localicen a alguien. Es urgente. A 15 kilómetros de distancia, Luminosa se preparaba para otra jornada de búsqueda de empleo. El ritual matutino se había vuelto automático. Revisión de portales de trabajo, redacción de cartas de presentación personalizadas, preparación mental para otro día de rechazos educados pero inflexibles. Su pequeño apartamento en Lavapiés había adquirido un aire melancólico en los últimos meses. Los bocetos arquitectónicos que antes cubrían las paredes como manifestaciones de sueños futuros, ahora parecían recordatorios de un pasado que se alejaba cada día más. ¿Otra entrevista hoy?, preguntó Isabel, entrando a la cocina con una taza de té humeante. Estudio de arquitectura sostenible en Salamanca, respondió Luminosa, ajustando la chaqueta que había heredado de su madre. Es pequeño, pero se especializa en proyectos ecológicos. Eso suena perfecto para ti. Isabel sonrió, pero Luminosa pudo percibir la preocupación que su madre intentaba ocultar. Los ahorros familiares se estaban agotando, y las facturas no esperaban por sueños de arquitectura sostenible. El viaje en tren a Salamanca le dio tiempo para reflexionar sobre cómo había llegado a ese punto. 6 meses atrás, era una arquitecta prometedora en una de las firmas más prestigiosas de España. Ahora era una candidata más entre cientos, luchando por una oportunidad en un mercado que parecía haberse cerrado ante ella de manera misteriosa. El estudio de arquitectura resultó ser exactamente lo que había imaginado: un espacio luminoso lleno de plantas, maquetas de edificios que respiraban armonía con el medio ambiente, y un equipo de jóvenes profesionales que hablaban de construcción sustentable con la misma pasión que ella había sentido una vez. Su portafolio es impresionante, comentó Elena Ruiz, la directora del estudio, hojeando los proyectos que Luminosa había desarrollado durante sus años en Vázquez Holdings. Especialmente este complejo residencial con sistemas de captación de agua de lluvia. Es exactamente el tipo de innovación que buscamos. Por primera vez en meses, Luminosa sintió una chispa de esperanza genuina. La entrevista transcurrió de manera fluida. Las preguntas técnicas la hicieron sentirse competente nuevamente, y cuando Elena mencionó la posibilidad de un proyecto piloto para viviendas de bajo impacto ambiental, Luminosa pudo visualizar su futuro tomando forma. «Estaremos en contacto en los próximos días», prometió Elena al final de la reunión. Su experiencia encaja perfectamente con nuestra filosofía. Luminosa salió del estudio con una sensación que había olvidado, la de pertenecer a algún lugar, la de tener algo valioso que ofrecer al mundo. Mientras Luminosa regresaba a Madrid con renovadas esperanzas, Ambrosio recibía el informe que había estado esperando. El investigador privado había trabajado con la eficiencia discreta que caracterizaba a los mejores de su profesión. Luminosa Paloma Moreau. Actual situación laboral. Desempleada desde diciembre. Residencia: calle Embajadores, 127, 30B, Lavapiés. Situación financiera: precaria. Actividad reciente: búsqueda activa de empleo. Nota especial: parece existir una resistencia inexplicable por parte de empresas del sector a contratarla, posiblemente relacionada con su anterior empleador. Ambrosio cerró el informe, sintiendo cómo el peso de la culpa se intensificaba. Su nombre, el nombre de su empresa, se había convertido en una marca tóxica que envenenaba las oportunidades de Luminosa. El poder que había usado para despedirla
ahora se extendía como una sombra invisible sobre su carrera. Pero el poder, como había aprendido de su padre, también podía usarse para construir en lugar de destruir. La primera llamada fue a Patricio Herrera, director de Construcciones Mediterránea, una empresa que había colaborado estrechamente con Vázquez Holdings durante años. «Patricio, necesito pedirte un favor personal», comenzó Ambrosio, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Por supuesto, Ambrosio. ¿En qué puedo ayudarte?» «Hay una arquitecta llamada Luminosa Paloma Moreau. Es extraordinariamente talentosa y creo que sería perfecta para tu nuevo proyecto de viviendas ecológicas en Valencia». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Patricio conocía el peso que llevaban las recomendaciones de Ambrosio Vázquez. «¿Puedes enviarme su currículum? Te enviaré toda la información necesaria, pero Patricio, esto debe manejarse con absoluta discreción. Ella no debe saber que la recomendación viene de mí». La segunda llamada fue más difícil. Roberto Sánchez, de Innovación Urbana, era conocido por su franqueza brutal. «¿La misma arquitecta que despediste el año pasado?», preguntó Roberto sin rodeos. «Ambrosio, con el respeto que te tengo, esto suena extraño incluso para ti». «Cometí un error», admitió Ambrosio, palabras que jamás pensó que pronunciaría. «Un error que necesito corregir». La honestidad en su voz debió haber sido convincente, porque Roberto accedió a considerar el currículum de Luminosa para una posición en su departamento de diseño urbano sustentable. Una a una, Ambrosio fue tejiendo una red de oportunidades alrededor de Luminosa. Cada llamada requería una parte de su orgullo, cada favor pedido erosionaba la imagen de infalibilidad que había cultivado durante años. Pero por primera vez en su vida adulta, no le importaba. Su padre tenía razón. Solo era demasiado tarde cuando el corazón dejaba de latir, y el suyo, a pesar de todos los muros que había construido, seguía latiendo con una fuerza que lo sorprendía. Esa noche, de regreso en el hospital junto a don Cristóbal, Ambrosio le susurró a su padre inconsciente: «Estoy tratando de arreglarlo, papá. Estoy tratando de ser el hombre que tú viste en ella desde el principio». Afuera, Madrid se preparaba para otra noche, ignorante de que en una pequeña habitación de hospital, un hijo finalmente había comenzado a entender las lecciones de amor que su padre había intentado enseñarle durante toda una vida. Y en un apartamento de Lavapiés, Luminosa se quedaba dormida con una sonrisa en los labios, sin saber que su destino estaba siendo reescrito por la misma mano que una vez la había destruido. El teléfono sonó a las 8:15 de la mañana, despertando a Luminosa de un sueño donde diseñaba jardines verticales que tocaban las nubes. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Elena Ruiz, la directora del estudio de Salamanca. «Luminosa, tengo noticias maravillosas. Queremos ofrecerte la posición», anunció Elena con entusiasmo genuino. «Tu visión sobre arquitectura sostenible es exactamente lo que necesitamos para el proyecto de Ávila». Luminosa se incorporó en la cama, completamente despierta. Durante 6 meses había escuchado variaciones de la misma respuesta negativa, y ahora las palabras que había estado esperando sonaban casi irreales. «Gracias, Elena. Es una oportunidad increíble», balbuceó tratando de procesar la información. «Hay algo más», continuó Elena. «He estado recibiendo llamadas de otras firmas preguntando por ti. Parece que tu reputación está circulando en círculos muy interesantes. Roberto Sánchez, de Innovación Urbana, quiere conocerte la próxima semana». Después de colgar, Luminosa se quedó sentada en el borde de la cama, contemplando cómo la vida podía cambiar en una sola llamada telefónica. ¿De dónde venía este súbito interés? Durante meses había golpeado puertas que permanecían cerradas, y ahora parecía que varias se abrían simultáneamente. «¿Buenas noticias?», preguntó Isabel desde la puerta, sosteniendo 2 tazas de café recién hecho. «Creo que sí», respondió Luminosa, aceptando la taza con manos que aún temblaban ligeramente por la emoción. «Pero hay algo extraño en todo esto, mamá. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todas al mismo tiempo?» Isabel se sentó junto a su hija, estudiando su expresión con la perspicacia que solo las madres poseen. «A veces el universo simplemente decide que es nuestro momento», dijo suavemente. «O tal vez alguien finalmente se dio cuenta de lo que siempre he sabido, que mi hija es extraordinaria». En el hospital, don Cristóbal había pasado una noche relativamente estable.
Los monitores mostraban signos de mejoría gradual, aunque el doctor Mendoza seguía siendo cauteloso en sus pronósticos. Ambrosio había regresado temprano, trayendo consigo noticias que esperaba que aliviaran algunos de los pesos que cargaba su padre. «Papá», susurró acercándose a la cama donde don Cristóbal descansaba con los ojos cerrados, «creo que estás despierto». Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del anciano antes de abrir los ojos. «Es difícil dormir cuando tu hijo está tramando algo al lado de tu cama», murmuró con voz ronca pero más fuerte que los días anteriores. «He estado haciendo algunas llamadas», admitió Ambrosio. «Sobre Luminosa». Los ojos de don Cristóbal se llenaron de atención inmediata, una chispa de la vieja astucia empresarial brillando a través de la medicación. «¿Qué tipo de llamadas?» «El tipo que debería haber hecho hace meses en lugar de lo que hice». Ambrosio tomó la mano de su padre. «Patricio Herrera, Roberto Sánchez, Elena Castañeda de Diseño Verde. Todos tienen proyectos que serían perfectos para ella. ¿Ella lo sabe? No, y no puede saberlo. Al menos no todavía». Ambrosio miró por la ventana donde Madrid se extendía bajo un cielo parcialmente nublado. «Necesito que sean oportunidades reales, basadas en su mérito, no en mi culpa». Don Cristóbal apretó débilmente la mano de su hijo. «Estás aprendiendo, muchacho. Pero ten cuidado, Luminosa es inteligente. Si descubre que estás manipulando las circunstancias, lo sé, por eso necesito ser paciente. Necesito ganarme el derecho de estar en su vida antes de poder pedirle perdón». Esa tarde, Luminosa tuvo su segunda sorpresa del día. Un ramo de flores silvestres apareció en la puerta de su apartamento, acompañado de una nota escrita a mano, para celebrar nuevos comienzos. Un admirador de su talento. No había firma, no había pistas sobre la identidad del remitente. Luminosa estudió la caligrafía, pero no le resultaba familiar. Las flores eran hermosas pero sencillas, margaritas, lavanda y pequeñas rosas blancas que llenaron su pequeño apartamento con una fragancia delicada. «Tienes un admirador secreto», observó Isabel, arreglando las flores en un jarrón improvisado. «Es extraño», murmuró Luminosa. «Todo esto es extraño. Las ofertas de trabajo, las flores, como si alguien estuviera orquestando todo desde las sombras. ¿Te molesta?» Luminosa consideró la pregunta cuidadosamente. Parte de ella se sentía incómoda con la idea de ser objeto de atenciones no solicitadas, pero otra parte, la parte que había estado luchando contra el desánimo durante meses, se sentía esperanzada. «No lo sé», admitió finalmente. «Supongo que depende de las intenciones detrás de todo esto». Al día siguiente, la reunión con Roberto Sánchez superó todas las expectativas de Luminosa. El proyecto que le presentó era ambicioso. Un complejo de viviendas asequibles que incorporaría las últimas innovaciones en sustentabilidad urbana. «Tu trabajo en Vázquez Holdings muestra exactamente el tipo de visión que necesitamos», explicó Roberto, señalando los planos que Luminosa había traído. «Especialmente este diseño de sistemas de aguas grises. Es brillante». «Gracias, señor Sánchez. Siempre he creído que la arquitectura tiene la responsabilidad de sanar el planeta, no solo de ocupar espacio en él. Exactamente la actitud que buscamos. El proyecto comenzaría en agosto, tiempo completo, con posibilidades de asociación si las cosas funcionan bien». Luminosa salió de la reunión sintiéndose como si estuviera flotando. 2 ofertas de trabajo en 2 días. Después de 6 meses de silencio. Era demasiado bueno para ser verdad, y eso precisamente era lo que la inquietaba. Decidió caminar por el Parque del Retiro para aclarar sus pensamientos. Era allí, entre los árboles centenarios y los senderos familiares, donde siempre había encontrado claridad mental, mientras contemplaba el estanque donde solía alimentar a los patos durante su infancia. Una figura familiar apareció en su campo de visión. Al principio pensó que era su imaginación, un truco cruel de una mente que había estado pensando demasiado en el pasado. Pero no era su imaginación. A unos 50 metros de distancia, sentado en un banco con un libro en las manos, estaba Ambrosio Valentín Vázquez. No la había visto. Estaba completamente absorto en su lectura, una expresión de concentración reemplazando la frialdad habitual de sus facciones. La luz del atardecer suavizaba sus rasgos, haciéndolo parecer más humano, más accesible. Luminosa sintió una mezcla confusa de emociones,
rabia por lo que le había hecho, curiosidad sobre qué estaba leyendo con tanta atención y, para su sorpresa, una punzada de algo que no quería identificar como melancolía. Durante unos minutos, simplemente lo observó. Había algo diferente en él, algo en la forma en que sostenía los hombros, en la línea de su mandíbula, que sugería vulnerabilidad, cansancio, como si hubiera sentido su mirada. Ambrosio levantó la vista del libro. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento el tiempo se detuvo. La expresión que cruzó el rostro de Ambrosio fue imposible de interpretar. Sorpresa, sin duda, pero también algo más profundo, más doloroso. Luminosa sintió el impulso de acercarse, de confrontarlo sobre aquel día terrible en su oficina, pero también sintió el impulso de huir, de no arriesgarse a abrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Al final, fue Ambrosio quien tomó la decisión. Se puso de pie lentamente, cerró el libro y comenzó a caminar en dirección opuesta, desapareciendo entre los árboles como una aparición. Luminosa se quedó junto al estanque, con el corazón latiendo aceleradamente y una pregunta resonando en su mente. ¿Había sido casualidad encontrarlo allí o había algo más en juego? Mientras regresaba a casa esa noche, las flores silvestres la recibieron con su aroma dulce, y Luminosa no pudo evitar preguntarse si las piezas de su nueva vida estaban siendo movidas por una mano invisible, una mano que, quizás, pertenecía al hombre que había destruido su mundo 6 meses atrás. Los días siguientes al encuentro en el retiro transcurrieron como una extraña sinfonía de coincidencias que Luminosa ya no podía ignorar. Cada mañana traía nuevas sorpresas. Una invitación para presentar sus diseños en el Congreso de Arquitectura Sostenible de Barcelona, un artículo en una revista especializada mencionando su trabajo innovador e incluso una consulta de una universidad que quería incluir uno de sus proyectos en su plan de estudios. Era como si su nombre hubiera sido susurrado en los círculos correctos por una voz invisible pero poderosa. Luminosa se encontraba en la terraza de un café cerca de la Plaza Mayor, revisando los contratos que había comenzado a recibir, cuando decidió que necesitaba respuestas. Tomó su teléfono y marcó el número de Carla Mendoza, una antigua compañera de Vázquez Holdings que ahora trabajaba en una firma competidora. Luminosa, qué sorpresa escuchar de ti. La voz de Carla sonaba genuinamente alegre. He estado viendo tu nombre por todas partes últimamente. Te has convertido en la arquitecta del momento. Eso es precisamente de lo que quería hablar contigo, dijo Luminosa, bajando la voz. Carla, ¿has notado algo extraño en todo esto? ¿Algún comentario en el sector sobre mi súbita popularidad? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Carla volvió a hablar, su tono era más cauteloso. Ahora que lo mencionas, sí, ha habido algunos rumores, nada concreto, pero hay quien dice que tienes un padrino muy poderoso, alguien que está moviendo hilos discretamente. ¿Alguna idea de quién podría ser? Luminosa, esto va a sonar loco, pero ¿has considerado la posibilidad de que sea el mismo Ambrosio Vázquez? El café que Luminosa estaba bebiendo se volvió amargo en su boca. ¿Por qué él haría algo así? Me despidió sin explicación alguna. Esa es exactamente la razón por la que podría estar intentando compensarte, reflexionó Carla. Mira, conozco a Ambrosio desde hace años. Es arrogante y controlador, pero no es cruel sin motivo. Y últimamente, bueno, desde que su padre está en el hospital, parece diferente. ¿Su padre está en el hospital? ¿No lo sabías? Don Cristóbal Vázquez sufrió un infarto hace más de una semana. Está en cuidados intensivos. Dicen que Ambrosio no se ha separado de su lado. Luminosa sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaron a encajar de una manera que la dejó sin aliento. Esa misma tarde, en una habitación del Hospital La Paz, don Cristóbal había experimentado una mejoría suficiente como para sentarse en la cama y mantener conversaciones más largas. Ambrosio le leía los titulares del periódico cuando el anciano lo interrumpió. ¿Cómo van tus proyectos de reparación?, preguntó con una sonrisa astuta. Mejor de lo esperado. Ha aceptado 3 ofertas de trabajo y hay más en camino. Ambrosio dejó el periódico a un lado, pero tengo la sensación de que está empezando a sospechar. Era inevitable. Luminosa no es ingenua, hijo.
Si sigues moviéndote en las sombras, eventualmente te va a descubrir y va a pensar que todo esto es manipulación. ¿Qué sugieres que haga? Don Cristóbal estudió a su hijo con ojos que habían visto demasiadas negociaciones complicadas como para no reconocer una cuando la veía. Tienes que ser honesto con ella, completamente honesto, sobre lo que sientes, sobre por qué la despediste, sobre lo que has estado haciendo estos días. No está lista para escucharme. Después de lo que le hice, Ambrosio, la voz de don Cristóbal adquirió la autoridad paternal que había usado cuando su hijo era pequeño. Hay una diferencia entre paciencia y cobardía. Has estado escondiendo tus sentimientos detrás de gestos anónimos, pero los gestos no construyen relaciones reales. Las conversaciones difíciles, sí. Al atardecer, Luminosa se encontró caminando nuevamente hacia el Parque del Retiro. No había sido una decisión consciente. Sus pies la habían llevado allí mientras su mente procesaba la información que Carla le había dado. Don Cristóbal Vázquez en el hospital, Ambrosio velando junto a su padre, y la posibilidad, cada vez más real, de que fuera él quien estaba orquestando su inesperado renacimiento profesional. ¿Pero por qué? ¿Culpa? ¿Caridad? ¿O algo más complicado? Se dirigió hacia el mismo banco donde había visto a Ambrosio días atrás, como si esperara encontrar alguna respuesta en ese lugar. Para su sorpresa, él estaba allí nuevamente. Esta vez no fingió no verla. Cuando sus ojos se encontraron, Ambrosio cerró el libro que estaba leyendo y se puso de pie lentamente. Luminosa, dijo su nombre como si fuera una oración que había estado practicando. Señor Vázquez, respondió ella, manteniendo una distancia prudente entre ellos. ¿Podemos hablar? La vulnerabilidad en su voz era tan inusual que Luminosa sintió que el enojo que había estado alimentando durante meses comenzaba a tambalearse. No sé si tenemos algo de qué hablar, mintió, porque sabía perfectamente que tenían demasiado de qué hablar. Tu carrera está despegando nuevamente, observó él, sin acercarse pero sin apartarse tampoco. He estado siguiendo las noticias. Me alegra saber que el talento siempre encuentra su camino. Había algo en la forma en que lo dijo, una inflexión particular en las palabras «he estado siguiendo», que confirmó las sospechas de Luminosa. ¿Has estado siguiendo las noticias? ¿O has estado siguiendo algo más?, preguntó directamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Ambrosio la miró durante un largo momento, y Luminosa pudo ver una batalla librándose detrás de sus ojos oscuros. «¿Qué quieres que te diga?», respondió finalmente. «La verdad», dijo ella sin vacilación. «Por una vez en tu vida, dime la verdad. La verdad es complicada. Inténtalo. Soy más inteligente de lo que pareces recordar». Ambrosio sonrió levemente ante eso, una sonrisa que no tenía nada que ver con la frialdad empresarial que ella recordaba. «Tienes razón. Siempre has sido más inteligente de lo que yo quería admitir». Se pasó una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que humanizaba su imagen perfectamente controlada. «Luminosa, cometí un error terrible cuando te despedí. Un error que no tuvo nada que ver contigo y todo que ver conmigo». «¿Qué tipo de error?». «El tipo de error que cometen los cobardes cuando se dan cuenta de que están enamorados de alguien que no pueden controlar». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían mucho más allá del momento presente. Luminosa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los sonidos del parque se desvanecieron, las voces de otros paseantes se convirtieron en murmullo distante y solo quedaron ellos dos, parados bajo los árboles centenarios, con una confesión que lo cambiaba todo flotando en el aire entre ellos. «¿Enamorado?», repitió casi susurrando. «Desde el primer día que entraste a mi oficina, con esos ojos llenos de sueños y planos que parecían querer rediseñar el mundo entero», admitió Ambrosio, dando un paso hacia ella. «Y me aterrorizaba tanto lo que sentía que preferí destruirlo antes de enfrentarlo». Luminosa se quedó inmóvil, procesando una revelación que reorganizaba completamente todo lo que creía saber sobre aquella mañana de diciembre. «¿Y ahora estás tratando de comprar mi perdón con ofertas de trabajo? Ahora estoy tratando de darte lo que siempre mereciste tener, el reconocimiento por tu talento extraordinario». Su voz se quebró ligeramente. «Si eso también me da la oportunidad de pedirte perdón, entonces soy lo suficientemente egoísta como para tomar esa oportunidad». El silencio que siguió fue cargado de años de malentendidos, meses de dolor
y la posibilidad frágil pero real de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Tu padre», dijo Luminosa de repente. «Sé que está en el hospital». La sorpresa en los ojos de Ambrosio fue genuina. «¿Cómo? Eso no importa ahora. Lo que importa es que hay algo más en esta historia, ¿verdad? Algo que aún no me has contado». Ambrosio cerró los ojos, y cuando los abrió, Luminosa vio en ellos un dolor tan profundo que sintió el impulso instintivo de consolarlo. «Hay mucho más», admitió él. «Tanto más que no sé si tengo derecho a contártelo». Las palabras de Ambrosio flotaron en el aire vespertino como hojas esperando caer. Luminosa estudió su rostro, buscando señales de manipulación, pero solo encontró una vulnerabilidad tan cruda que casi dolía presenciarla. «Entonces cuéntamelo todo», dijo finalmente, su voz más suave de lo que había pretendido. «Todo lo que crees que no tienes derecho a contarme». Ambrosio miró hacia el estanque donde los últimos rayos de sol creaban ondas doradas en la superficie. Su perfil mostraba la lucha interna que había estado librando durante días. «Mi padre», comenzó. Luego se detuvo, como si las palabras fueran demasiado preciosas o demasiado peligrosas para pronunciar. «Cuando encontré las fotografías en su escritorio, no podía entender qué hacías allí, sonriendo junto a él como si fueras... ¿Qué fotografías?» Luminosa sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Ambrosio la miró directamente, y en sus ojos oscuros había tanto dolor que ella tuvo que esforzarse para no apartar la mirada. «Fotografías de ti y él. En Francia, hace 5 años». El mundo de Luminosa se detuvo. Las imágenes comenzaron a agolparse en su mente. Un anciano español que había encontrado desplomado en una calle de Aviñón, sus ojos asustados cuando despertó en el hospital, las semanas que había pasado ayudándolo durante su recuperación. Cristóbal, el jubilado gentil que le había hablado de arquitectura con tanta pasión, que había insistido en que lo llamara abuelo porque le recordaba a la nieta que nunca había tenido. «No», susurró, aunque ya sabía que era cierto. «No puede ser. Don Cristóbal Vázquez, tu Cristóbal, son la misma persona», confirmó Ambrosio, observando cómo la comprensión se extendía por el rostro de Luminosa como una aurora dolorosa. «Pero él nunca me dijo, nunca mencionó que tenía una empresa, un hijo». Las palabras se atropellaban en su boca, mientras recuerdos enterrados emergían con claridad devastadora. Solo hablaba de los edificios que había amado, de los espacios que soñaba crear. «Te habló de mí», dijo Ambrosio suavemente. «En las cartas que me escribía, mencionaba a una joven que le había devuelto la fe en la arquitectura como arte, no solo como negocio. Nunca dijo tu nombre, pero hablaba de tu pasión, de tus ideas sobre construcción sostenible, de cómo lo hacías reír con tus teorías sobre edificios que respiraran como seres vivos». Luminosa se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarla. Todas las cartas anónimas que había recibido durante sus estudios finales, todas firmadas solo como un amigo agradecido, los cheques que aparecían justo cuando más los necesitaba, la beca misteriosa que había hecho posible que terminara su carrera. «Él pagó mis estudios», no era una pregunta. «Él consiguió que me contrataran en tu empresa». «Sí, y yo...» La voz de Ambrosio se quebró. «Yo despedí a la única persona que había hecho feliz a mi padre en años. Despedí a la mujer que le salvó la vida y que se convirtió en la hija que él siempre quiso tener». «¿La hija que siempre quiso tener?», repitió Luminosa, las lágrimas finalmente desbordando. «Me lo dijo en el hospital, que habías llenado un vacío en su corazón que él no sabía que existía, que le habías enseñado que el amor no siempre viene de la sangre, sino de la conexión genuina entre almas». Ambrosio dio un paso hacia ella, con las manos extendidas pero sin atreverse a tocarla. «Luminosa, mi padre se está muriendo, y sus últimas palabras han sido sobre ti, sobre cómo te amaba como a una hija, sobre cómo yo debería tener el valor de amar como él había aprendido a amar. Tengo que verlo», dijo Luminosa de inmediato, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo que ir al hospital ahora mismo». «Luminosa, ahora mismo». Su voz se elevó cargada de desesperación. «No lo entiendes. Cristóbal es la persona más importante que he conocido. Me salvó tanto como yo lo salvé a él. Me enseñó que la arquitectura podía ser una forma de amar, no solo de construir». Ambrosio asintió, comprendiendo inmediatamente la urgencia que la consumía.
Te llevaré, dijo simplemente. El viaje al hospital transcurrió en un silencio cargado de emociones no expresadas. Luminosa miraba por la ventanilla del coche, procesando 5 años de mentiras benevolentes, de amor secreto, de un hombre que había sido su benefactor y figura paternal sin que ella lo supiera. ¿Por qué nunca me dijo quién era realmente?, preguntó finalmente. Porque te conocía, respondió Ambrosio, navegando por el tráfico nocturno. Sabía que si descubrías que era millonario, pensarías que su cariño hacia ti tenía algo que ver con lástima o condescendencia. Quería que lo amaras por quien era, no por lo que tenía, y yo lo amé, susurró Luminosa. Lo amé como al abuelo que nunca tuve, como al mentor que siempre busqué. Él lo sabía, y eso era todo lo que necesitaba. Cuando llegaron al hospital, Luminosa sintió que las piernas le temblaban. La UCI, con sus luces fluorescentes y el sonido constante de las máquinas, le pareció un lugar donde el tiempo se había detenido. El doctor Mendoza los recibió con expresión grave. Su estado se ha deteriorado en las últimas horas, les informó. Está consciente, pero muy débil. No deben agitarlo. Luminosa asintió, reuniendo todo su valor para enfrentar lo que sabía que podría ser una despedida. Cuando entró a la habitación y vio a don Cristóbal conectado a las máquinas, su corazón se partió. Pero cuando él abrió los ojos y la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que desafió a todos los tubos y cables que lo rodeaban. «Mi pequeña Paloma», murmuró con voz ronca, «sabía que vendrías». Luminosa se acercó a la cama, tomó su mano frágil entre las suyas y susurró las palabras que había estado guardando durante 5 años sin saberlo. «Gracias, abuelo, por todo, por salvarme cuando pensé que estaba salvándote a ti». Don Cristóbal sonrió, miró hacia donde Ambrosio permanecía en el umbral y murmuró con sus últimas fuerzas: «Ahora ya pueden cuidarse el uno al otro». Y en esa habitación llena de máquinas que medían latidos del corazón, 3 personas finalmente entendieron que el amor verdadero siempre encuentra la forma de completar los círculos que el destino había comenzado a trazar mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Don Cristóbal Vázquez murió en paz 3 días después, con la mano de Luminosa entre las suyas y los ojos de su hijo como último recuerdo. Sus últimas palabras fueron un susurro dirigido a Ambrosio: «No desperdicies el tiempo que a mí me faltó. El amor requiere valentía, no perfección». El funeral se celebró en una mañana de julio, donde Madrid parecía haberse vestido de luto con nubes grises que amenazaban lluvia pero nunca la liberaban. La Catedral de la Almudena se llenó de empresarios, arquitectos y personalidades del sector inmobiliario que habían respetado a don Cristóbal durante décadas. Luminosa llegó acompañada de su madre, vistiendo un vestido negro sencillo que había pertenecido a Isabel. Se sentó en una de las filas centrales, lo suficientemente cerca para rendir homenaje al hombre que había cambiado su vida, pero lo suficientemente lejos del banco familiar para respetar el duelo privado de Ambrosio. Durante toda la ceremonia, sus ojos se encontraron solo una vez. Cuando el sacerdote habló sobre el legado de amor que trasciende la muerte, Ambrosio se volvió hacia ella con una mirada que contenía tanto dolor como gratitud. Luminosa asintió levemente, un gesto que intentaba transmitir todo lo que no podían decirse en ese momento sagrado. Después del entierro, mientras los invitados se dispersaban entre condolencias formales y recuerdos compartidos, Luminosa se quedó junto a la tumba. Las flores que había llevado, margaritas silvestres como las que don Cristóbal había elegido para ella durante su recuperación en Francia, parecían pequeñas e insuficientes para honrar el amor de un padre adoptivo que había guardado su secreto hasta el final. «Sabía que seguirías aquí». La voz de Ambrosio llegó desde detrás de ella, suave pero cargada de agotamiento emocional. «No podía irme sin despedirme apropiadamente», respondió Luminosa sin volverse. 5 años de conversaciones que nunca tuvimos, de verdades que nunca conocí. Ambrosio se colocó junto a ella, ambos contemplando la lápida de granito donde el nombre de don Cristóbal Vázquez estaba grabado junto a los años que habían enmarcado una vida extraordinaria. «¿Estás enojada conmigo? ¿Por no habértelo dicho antes?» Luminosa consideró la pregunta cuidadosamente. Había pasado los últimos 3 días alternando entre el dolor por la pérdida y la confusión por las revelaciones. «No estoy enojada», dijo finalmente. «Estoy procesando.
Todo este tiempo pensé que había perdido a Cristóbal cuando dejé Francia. Resulta que estuvo cuidándome desde las sombras durante años, y yo nunca pude agradecérselo. Él lo sabía. Ambrosio se agachó para arreglar las margaritas que ella había dejado. En sus últimos días, me contó sobre las cartas que le escribías a tu ángel guardián anónimo. Sabía perfectamente que eras consciente de su amor, aunque no de su identidad. Luminosa sintió las lágrimas amenazando nuevamente. Las cartas que había escrito durante años a su benefactor misterioso, llenas de gratitud y actualizaciones sobre su vida, sus proyectos, sus sueños. Todas esas cartas las guardaba en el mismo cajón donde tenía tus fotografías. Las leía cuando se sentía solo o cuando dudaba de las decisiones que había tomado en la empresa. Ambrosio se incorporó, mirándola directamente. Luminosa, tú fuiste su brújula moral durante años. Cada vez que yo proponía un proyecto que priorizaba las ganancias sobre las personas, él me preguntaba, ¿qué pensaría mi pequeña Paloma de esto? ¿Por eso cambiaste? Por eso la empresa comenzó a enfocarse más en proyectos sostenibles. Parte de eso fue por ti, sin que yo siquiera lo supiera. Mi padre usaba tus ideas, tus principios, para guiar nuestras decisiones empresariales. Y yo, como un idiota, pensaba que estaba viendo fantasmas cuando comencé a notar que nuestros proyectos se parecían cada vez más a los sueños arquitectónicos que tú presentabas. El silencio que siguió estuvo lleno de la comprensión gradual de cómo sus vidas habían estado entrelazadas mucho antes de que cualquiera de ellos lo supiera. Ambrosio, dijo Luminosa, su voz apenas un murmullo, necesito tiempo para entender todo esto, lo que siento por ti, lo que significaba Cristóbal para mí, lo que significa que él nos haya unido de esta manera. Lo sé, respondió él inmediatamente. No espero que perdones meses de dolor solo porque ahora entendemos por qué sucedió todo. Solo espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser el hombre que él vio en mí cuando te habló de su hijo. Luminosa se volvió para mirarlo completamente, por primera vez desde el funeral. Los ojos de Ambrosio estaban enrojecidos por el llanto contenido, pero había algo más en ellos, una determinación que no tenía nada que ver con el control empresarial y todo que ver con la vulnerabilidad genuina. ¿Qué propones? Que empecemos de nuevo, no como jefe y empleada, no como víctima y victimario, sino como dos personas que fueron amadas por el mismo hombre extraordinario y que quizás, si tenemos valor suficiente, pueden aprender a amarse entre ellas. ¿Y si no funciona? ¿Y si hay demasiado dolor entre nosotros? Ambrosio sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, Luminosa vio en esa sonrisa algo que se parecía a la calidez que había amado en don Cristóbal. Entonces al menos habremos honrado su memoria intentándolo. Él creía en las segundas oportunidades, Luminosa, para él, para mí y especialmente para nosotros. Una brisa suave movió las hojas de los árboles del cementerio y por un momento, Luminosa tuvo la extraña sensación de que don Cristóbal estaba allí con ellos, sonriendo ante dos personas tercos que finalmente comenzaban a entender que el amor verdadero requiere tanto valor como vulnerabilidad. Está bien, dijo finalmente. Empecemos de nuevo, pero esta vez, nada de secretos, nada de manipulaciones desde las sombras. Si vamos a hacer esto, lo haremos con honestidad completa. Honestidad completa, acordó Ambrosio extendiendo su mano. Cuando Luminosa la tomó, sintió que no solo estaba aceptando una nueva oportunidad con él, sino que estaba honrando la memoria del hombre que había creído en el poder redentor del amor hasta su último aliento. Mientras salían del cementerio juntos, el sol finalmente logró abrirse paso entre las nubes, iluminando el camino hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir, pero que ambos estaban dispuestos a construir con la misma dedicación que ponían en sus mejores proyectos arquitectónicos, cimiento por cimiento, día por día, con la paciencia que requieren todas las cosas hermosas y duraderas. 6 meses después, el primer proyecto conjunto de Luminosa y Ambrosio había nacido de una promesa susurrada junto a una tumba, honrar la memoria de don Cristóbal construyendo algo que él habría amado. El centro comunitario Cristóbal Vázquez se alzaba ahora en las afueras de Madrid como testimonio viviente de que los sueños pueden sobrevivir a quienes los sueñan. Luminosa caminaba por los jardines del complejo
mientras el sol matutino iluminaba las estructuras que había diseñado con el corazón abierto. Edificios que respiraban con la naturaleza, espacios donde las familias podían reunirse sin importar su condición económica, talleres donde los niños podían aprender arquitectura dibujando castillos en servilletas de papel, tal como ella había hecho una vez. «Los paneles solares están funcionando perfectamente», informó Ambrosio, acercándose con una taza de café humeante en cada mano. «El edificio está generando un 30% más de energía de la que consume». «Cristóbal estaría orgulloso», murmuró Luminosa, aceptando la taza con una sonrisa que había aprendido a regalarse sin reservas durante esos meses de reconstrucción mutua. Habían necesitado tiempo para encontrar su ritmo. Los primeros meses después del funeral fueron una danza cuidadosa de conversaciones honestas, disculpas sinceras y la construcción lenta pero firme de una confianza que ninguno de los dos quería volver a romper. Ambrosio había cumplido su promesa de honestidad completa. Le había contado sobre las noches en que se quedaba despierto, pensando en ella durante sus años en la empresa, sobre cómo había llegado a memorizar sus horarios para poder encontrársela, casualmente, en los pasillos, sobre el pánico que había sentido cuando se dio cuenta de que sus sentimientos amenazaban con derribar todas las murallas que había construido alrededor de su corazón. Luminosa, por su parte, había compartido el dolor de esos meses de desempleo, pero también algo más profundo, cómo la pérdida de su trabajo había sido devastadora no solo económicamente, sino porque había significado perder la cercanía con el único hombre que había logrado enamorarla sin que ella siquiera se diera cuenta. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», había dicho Luminosa una noche, mientras revisaban los planos del centro comunitario en el apartamento que ahora compartían en el barrio de Malasaña. «¿Qué?» «Que Cristóbal orquestó nuestro encuentro desde el principio. Él sabía exactamente qué tipo de hombre eras, qué tipo de mujer era yo, y apostó a que eventualmente encontraríamos la forma de amarnos». Ambrosio había dejado de dibujar para mirarla. «¿Crees que tenía un plan maestro?» «Creo que tenía fe. Fe en que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando las personas involucradas son demasiado tercas o asustadas para verlo». Ahora, 6 meses después, mientras observaban cómo los primeros niños del barrio corrían por los jardines que habían diseñado juntos, Luminosa sabía que don Cristóbal había tenido razón. El amor había encontrado su camino, pero no sin que ellos hubieran tenido que recorrer cada paso del viaje hacia la vulnerabilidad. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Ambrosio, siguiendo su mirada hacia un grupo de adolescentes que dibujaba bocetos arquitectónicos en una mesa bajo los árboles. «¿Por el centro comunitario?» «Ninguno. Es exactamente lo que soñé cuando diseñé mi primer edificio en una servilleta». No me refería al proyecto. Luminosa se volvió hacia él, estudiando el rostro que había aprendido a leer en todos sus matices. Los meses habían suavizado las líneas de tensión alrededor de sus ojos, y la sonrisa que le dedicaba ahora era genuina, libre de las máscaras empresariales que había usado durante tanto tiempo. «¿Te refieres a nosotros?» «Me refiero a todo. A haber perdido tanto tiempo peleando contra algo que siempre estuvo destinado a suceder». Luminosa tomó su mano, entrelazando sus dedos con la naturalidad que había nacido de meses de apoyo mutuo, de conversaciones profundas y de silencios compartidos que ya no los asustaban. «No perdimos tiempo», dijo con convicción. «Necesitábamos cada uno de esos momentos para convertirnos en las personas que podían amarse sin destruirse en el proceso». «Sabia y hermosa», murmuró Ambrosio, inclinándose para besarla suavemente. «Mi padre tenía buen gusto para elegir hijas adoptivas y para criar hijos que finalmente aprenden a usar el corazón en lugar de solo la cabeza». El sonido de risas infantiles los interrumpió. Una niña de unos 8 años se había acercado a ellos con un dibujo en las manos. «¿Son ustedes los arquitectos que construyeron este lugar?», preguntó con la curiosidad directa que solo poseen los niños. «Sí, somos nosotros», respondió Luminosa, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «¿Te gusta? Es el lugar más bonito del mundo. Mi abuela dice que aquí puede venir cualquier persona, sin importar si tiene mucho o poco dinero». «Tu abuela tiene razón», confirmó Ambrosio. «Este lugar es para toda la comunidad». La niña les mostró su dibujo, una casa con jardines en el techo
y ventanas que parecían sonrisas. Cuando sea grande, voy a construir casas como esta para que todas las familias puedan vivir felices. Luminosa y Ambrosio intercambiaron una mirada cargada de significado. En los ojos brillantes de esa niña veían reflejado el mismo sueño que los había unido, la creencia de que la arquitectura podía cambiar vidas, de que los espacios construidos con amor podían sanar comunidades enteras. ¿Sabes qué?, le dijo Luminosa a la niña. Creo que vas a ser una arquitecta extraordinaria. Mientras la pequeña se alejaba corriendo para mostrar su dibujo a otros niños, Ambrosio rodeó a Luminosa con sus brazos. «¿Lista para la próxima aventura?», murmuró junto a su oído. «¿Cuál es la próxima aventura? He estado pensando en una propuesta, un proyecto que podría tomar toda una vida completar». Luminosa se volvió en sus brazos, viendo algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué tipo de proyecto? El tipo que requiere dos arquitectos comprometidos no solo con construir edificios, sino con construir una vida juntos. Una vida que honre la memoria de un hombre que creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para transformar cualquier cosa. Cuando Ambrosio se arrodilló en medio del jardín del centro comunitario, con un anillo que brillaba como una promesa bajo el sol de Madrid, Luminosa supo que don Cristóbal había tenido razón desde el principio. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Y mientras decía sí entre lágrimas de felicidad, pudo jurar que escuchaba la risa satisfecha de un anciano que había apostado por ellos mucho antes de que cualquiera de los dos tuviera el valor de apostar por sí mismos. 3 años después, la pequeña Cristóbal Vázquez Moró tenía apenas 6 meses, pero ya había demostrado tener los ojos curiosos de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Dormía plácidamente en los brazos de Luminosa, mientras ésta caminaba por los jardines del centro comunitario que ahora se había expandido para incluir una escuela de arquitectura sostenible y un hogar para ancianos. Era el aniversario de la muerte de don Cristóbal, y como cada año, Luminosa y Ambrosio habían venido a pasar el día en el lugar que mejor representaba su memoria. La tumba del patriarca estaba cubierta de flores frescas llevadas por los residentes del barrio, muchos de los cuales habían encontrado trabajo, educación o simplemente esperanza dentro de las paredes que llevaban su nombre. «Mira, abuelo», susurró Luminosa, dirigiéndose a la fotografía enmarcada que presidía el vestíbulo principal del centro. «Tu nieta ya está aquí. Estoy segura de que heredará tu pasión por los edificios que abrazan a las personas». Ambrosio se acercó por detrás, rodeando a su esposa y su hija con brazos que habían aprendido a proteger sin poseer, a amar sin controlar. «¿Sabes qué me dijo la directora de la escuela esta mañana?», comentó, besando suavemente la cabeza de la bebé. «Que tenemos lista de espera para los próximos 5 años. Niños de toda España quieren estudiar arquitectura emocional». «Arquitectura emocional», repitió Luminosa con una sonrisa. A Cristóbal le habría encantado ese término. Habían acuñado esa frase durante el desarrollo de su segundo proyecto conjunto, un complejo de viviendas para familias que habían perdido sus hogares debido a la crisis económica. Luminosa había insistido en que cada apartamento debía tener al menos un espacio que provocara sonrisas, una ventana panorámica, un jardín vertical en miniatura o techos altos que invitaran a soñar con cielos infinitos. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando nos conocimos?», preguntó Ambrosio, observando cómo su hija abría lentamente los ojos, revelando el mismo tono dorado que había heredado de su madre. «¿Qué cosa específicamente?». «Según recuerdo, nuestros primeros encuentros no fueron precisamente románticos. En una de las presentaciones de proyectos, antes de que mi cobardía arruinara todo, dijiste que los edificios debían tener alma, que la verdadera arquitectura no se medía en metros cuadrados, sino en la cantidad de vidas que podía tocar positivamente». Luminosa recordó ese momento. Había estado tan nerviosa presentando ante el CEO, aparentemente impasible, pero tan apasionada por sus ideas que había olvidado filtrar sus palabras. «¿Y qué hay con eso? Que ahora entiendo que no estabas hablando solo de arquitectura, estabas hablando de cómo elegir vivir, de cómo las personas, como los edificios, necesitan fundaciones sólidas, espacios abiertos para crecer y ventanas que las conecten con algo más grande que ellas mismas». La pequeña Cristóbal eligió ese momento para sonreír por primera vez desde que había nacido.
una sonrisa que iluminó todo su rostro diminuto. «Mira eso», murmuró Luminosa, sintiéndose completamente derretida. «Creo que está de acuerdo con su papá filósofo. O simplemente sabe reconocer una buena historia de amor cuando la escucha». Ambrosio tenía razón. Su historia habíase convertido en leyenda local. Los empleados del centro comunitario la contaban a los visitantes como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para corregir los errores del pasado. Las parejas jóvenes venían a pedirles consejos sobre cómo construir relaciones que duraran más que las modas arquitectónicas. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, reflexionó Luminosa mientras se dirigían hacia el banco donde se habían besado por primera vez. El día que Ambrosio finalmente había reunido el valor para decirle que la amaba sin reservas. ¿Qué? Que Cristóbal tenía razón sobre algo que me dijo una vez en Francia. Me dijo que las mejores cosas de la vida llegan cuando dejamos de buscarlas desesperadamente y empezamos a construir el tipo de vida que las merece. Sabio consejo de un hombre sabio, el más sabio que he conocido. Luminosa miró hacia el cielo donde las nubes formaban patrones que parecían planos arquitectónicos dibujados por manos celestiales. A veces siento que sigue aquí, supervisando nuestro trabajo, asegurándose de que estamos honrando sus lecciones sobre el amor y la arquitectura. Ambrosio siguió su mirada hacia el cielo, donde una brisa suave movía las hojas de los árboles que habían plantado en memoria de su padre. Estoy seguro de que está aquí. Y estoy seguro de que está orgulloso de ver que finalmente aprendimos a usar nuestros corazones para algo más que bombear sangre. La pequeña Cristóbal comenzó a agitarse en los brazos de su madre, como si hubiera sentido la presencia invisible que parecía bendecir ese lugar especial. ¿Crees que ella conocerá la historia completa cuando sea mayor?, preguntó Luminosa. Sobre el abuelo que la amó antes de que naciera, sobre los padres que tuvieron que aprender a amarse a través del dolor y el perdón. Conocerá cada detalle, prometió Ambrosio, porque es una historia sobre el poder de las segundas oportunidades, sobre cómo el verdadero amor puede sobrevivir a nuestros peores errores, y sobre cómo los edificios más hermosos se construyen sobre fundaciones de honestidad y vulnerabilidad. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Madrid, pintando el cielo con tonos dorados que rivalizaban con los ojos de Luminosa, la pequeña familia permaneció sentada en el banco donde todo había cambiado 3 años atrás. El centro comunitario Cristóbal Vázquez continuaba llenándose de risas, sueños y proyectos que prometían cambiar el mundo una sonrisa a la vez. En el vestíbulo principal, junto a la fotografía del patriarca, colgaba una placa con las últimas palabras que había dirigido a su hijo. El amor requiere valentía, no perfección. Y en los jardines donde una vez había propuesto matrimonio, Ambrosio susurró al oído de su esposa las palabras que habíanse convertido en su ritual diario. Gracias por enseñarme que los corazones, como los edificios, pueden ser reconstruidos para ser aún más hermosos que antes. Luminosa sonrió, besó la frente de su hija y susurró de vuelta. Gracias por darme la vida que Cristóbal soñó para nosotros antes de que supiéramos soñarla nosotros mismos. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo madrileño, 3 generaciones de la familia Vázquez Moró permanecieron unidos bajo la bendición silenciosa de un hombre que había creído en el poder redentor del amor hasta su último aliento. El legado de don Cristóbal Vázquez no estaba solo en los edificios que llevaban su nombre, sino en los corazones valientes que había ayudado a sanar, y en el amor que continuaría creciendo mucho después de que todas las estructuras de acero y concreto hubieran vuelto al polvo. Fin. ¿Y si descubrieras que la persona que más te lastimó en la vida estaba secretamente tratando de reparar el daño causado? Luminosa perdonó a Ambrosio después de descubrir que él estaba detrás de las oportunidades que cambiaron su vida. Pero, ¿y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te despidió sin piedad, aún sabiendo que lo hizo por miedo a enamorarse? ¿Puede el amor verdadero realmente superar la traición y el orgullo herido, o existen heridas que nunca sanan completamente? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal
activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.